Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos 13 al 21. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, se marchó de allí en barca a un sitio tranquilo y apartado. Al saberlo la gente, lo siguió por tierra desde los pueblos. Al desembarcar, vio Jesús el gentío, le dio lástima y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle: «Estamos en despoblado y es muy tarde. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren de comer». Jesús les replicó: «No hace falta que vayan. Denle ustedes de comer». Ellos le replicaron: «Si aquí no tenemos más que 5 panes y 2 peces». Les dijo: «Tráiganmelos». Mandó a la gente que se recostara en la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos. Los discípulos se los dieron a la gente. Comieron todos hasta quedar satisfechos y recogieron 12 cestos llenos de sobras. Comieron unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por coincidencia de la liturgia, vuelve a aparecer en el Evangelio de San Mateo una de las 6 narraciones donde se nos comenta la multiplicación de los panes y los peces. Ya lo hemos dicho en otras reflexiones, es sin lugar a dudas el milagro que más impresionó a la iglesia primitiva, hasta el punto de estar narrado una vez en Juan, una vez en Lucas, 2 veces en Marcos y 2 veces en San Mateo, para un total de 6 narraciones sobre el mismo acontecimiento. El Evangelio inicialmente nos presenta un Jesús itinerante, que va de pueblo en pueblo, de aldea en aldea. Luego nos muestra una actitud profundamente humana del Hijo de Dios, su capacidad de compasión, su capacidad de alguna manera de sentir el dolor de los demás, la lástima, la capacidad de la ternura. Habla de la profunda humanidad de Jesús y nos dice en esta primera parte del Evangelio que se puso a curar enfermos. Realmente, lo que algún autor espiritual afirma es muy cierto. Un auténtico cristiano es aquel que vive con radicalidad su humanidad, su capacidad para la ternura, para la compasión, para sensibilizarse con la necesidad y el dolor del otro. En un segundo momento nos presenta el Evangelio el diálogo desprevenido de los discípulos con Jesús. Es tarde, el día avanza, están en un lugar despoblado, la gente está con hambre y los discípulos, un poco preocupados por la multitud, invitan a Jesús a que despida a la gente y que vayan a alguna aldea a comprar algo de comer. La respuesta de Jesús no puede ser más inesperada. Ustedes, los discípulos, denles algo de comer. Ellos no alcanzan a entender lo que Jesús quiere decir con semejante invitación. Encuentran solamente entre los suyos una persona que tiene 5 panes y 2 peces. ¿Qué es esto para tanta gente?, nos dirá el evangelista. En el fondo muestra la precariedad de los recursos humanos, las limitaciones de los hombres, pero es allí precisamente en la nada humana donde se manifiesta el poder y el todo de Dios. Es allí precisamente en la escasez humana donde descubrimos y reconocemos toda la fuerza poderosa de Dios. Cuando hay abundancia de recursos materiales, de inteligencia humana, de posibilidades en el mundo, quizás la obra de Dios no brilla con tanta intensidad. Es paradójicamente en las limitaciones, en las dificultades humanas, en la precariedad, donde se ve con toda claridad el poder y la acción de Dios sobre la vida de una persona o sobre la vida de una comunidad. Viene un tercer momento y definitivo que, muy en la línea de los domingos de este mes de agosto que nos hablan del discurso del pan de vida,
nos muestran a un Jesús en un gesto profundamente eucarístico. Efectivamente, toma los panes y peces, levanta la mirada al cielo, pronuncia la bendición sobre este alimento, parte el pan, lo reparte a sus discípulos y con los discípulos a la gente, y de alguna manera se comparte. Es de alguna manera todo el camino de la multiplicación de los panes una anticipación de lo que es la celebración de la Eucaristía. El pan partido, el pan repartido, el pan compartido. Nos dice que luego de darlo a la gente, el pan misteriosa y milagrosamente alcanzado para todos. Pero la sobreabundancia de la acción de Dios va más allá y no solamente se queda en el tema de haberlo dado a los discípulos y los discípulos a la gente, sino que se dan a la tarea de recoger en canastillas las sobras de pan y pez que ha quedado. El resultado no puede ser más impresionante: 12 canastos llenos. Al final termina diciendo el evangelista que la multitud era de más de 5,000 hombres, además de las mujeres y los niños. Con esto quiere significar precisamente la sobreabundancia del don de Dios para la humanidad, representado, significado, entregado en el pan de la Eucaristía, el pan de vida eterna. Allí donde hay todo tipo de escasez, de limitación, de debilidad humana, entra Dios a consolar, a sostener, a fortalecer al hombre en sus dificultades. Aplicando este evangelio a nuestro mundo podemos decir: no hay oración más poderosa, no hay alimento más vivificador, no hay fuerza más grande en esta tierra que la Eucaristía bien celebrada, bien vivida y aplicada sobre una situación particular de nuestra vida o de la vida por quienes ofrecemos esa Santa Misa. Si el hombre de hoy comprendiera el valor infinito de la Eucaristía, si reconociera que es Jesús que actualiza 2000 años después el misterio de su entrega redentor en la cruz, ahora ya de manera incruenta, no sangrienta, se actualiza en cada Eucaristía, de verdad que no faltaríamos a nuestra misa de cada día. Agradeceríamos tesoro tan grande, lo celebraríamos con fervor profundo, adoraríamos a Jesús vivo en el pan eucaristizado y sobre todo nos sentiríamos cristificados, llenos de la vida nueva de Dios. Hoy, a partir de este Evangelio, démosle gracias al Señor por el regalo diario de la Eucaristía y pidamos amarla, valorarla y agradecerla cada día más. Amén. Es aquel que vive con radicalidad su humanidad, su capacidad para la ternura, para la compasión, para sensibilizarse con la necesidad y el dolor del otro. En un segundo momento nos presenta el Evangelio el diálogo desprevenido de los discípulos con Jesús. Es tarde, el día avanza, están en un lugar despoblado, la gente está con hambre y los discípulos, un poco preocupados por la multitud, invitan a Jesús a que despida a la gente y que vayan a alguna aldea a comprar algo de comer. La respuesta de Jesús no puede ser más inesperada. Ustedes, los discípulos, denles algo de comer. Ellos no alcanzan a entender lo que Jesús quiere decir con semejante invitación. Encuentran solamente entre los suyos
Una persona que tiene 5 panes y 2 peces. ¿Qué es esto para tanta gente?, nos dirá el evangelista. En el fondo muestra la precariedad de los recursos humanos, las limitaciones de los hombres. Pero es allí precisamente en la nada humana donde se manifiesta el poder y el todo de Dios. Es allí precisamente en la escasez humana donde descubrimos y reconocemos todo compartido. Nos dice que luego de darlo a la gente, el pan misteriosa y milagrosamente alcanzado para todos. Pero la sobreabundancia de la acción de Dios va más allá y no solamente se queda en el tema de haberlo dado a los discípulos y los discípulos a la gente, sino que se dan a la tarea de recoger en canastillas las sobras de pan y pez que ha quedado. El resultado no puede ser más impresionante: 12 canastos llenos. Al final termina diciendo el evangelista que la multitud era de más de 5,000 hombres, además de las mujeres y los niños. Con esto quiere significar precisamente la sobreabundancia del don de Dios para la humanidad, representado, significado, entregado en el pan de la Eucaristía, el pan de vida eterna. Allí donde hay todo tipo de escasez, de limitación, de debilidad humana, entra Dios a consolar, a sostener, a fortalecer al hombre en sus dificultades. Aplicando este evangelio a ti, Señor Jesús. Por coincidencia de la liturgia, vuelve a aparecer en el Evangelio de San Mateo una de las 6 narraciones donde se nos comenta la multiplicación de los panes y los peces. Ya lo hemos dicho en otras reflexiones, es sin lugar a dudas el milagro que más impresionó a la iglesia primitiva, hasta el punto de estar narrado una vez en Juan, una vez en Lucas, 2 veces en Marcos y 2 veces en San Mateo, para un total de 6 narraciones sobre el mismo acontecimiento. El Evangelio inicialmente nos presenta un Jesús itinerante que va de pueblo en pueblo, de aldea en aldea. Luego nos muestra una actitud profundamente humana del Hijo de Dios, su capacidad de compasión, su capacidad de alguna manera de sentir el dolor de los demás, la lástima, la capacidad de la ternura. Habla de la profunda humanidad de Jesús. Y nos dice en esta primera parte del Evangelio que se puso a curar enfermos. Realmente, lo que algún autor espiritual afirma es muy cierto. Un auténtico cristiano Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos 13 al 21. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, se marchó de allí en barca a un sitio tranquilo y apartado. Al saberlo la gente, lo siguió por tierra desde los pueblos. Al desembarcar, vio Jesús el gentío, le dio lástima y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle: «Estamos en despoblado y es muy tarde. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren de comer». Jesús les replicó: «No hace falta que vayan. Denle ustedes de comer». Ellos le replicaron: «Si aquí no tenemos más que 5 panes y 2 peces». Les dijo: «Tráiganmelos». Mandó a la gente que se recostara en la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos. Los discípulos se los dieron a la gente. Comieron todos hasta quedar satisfechos y recogieron 12 cestos llenos de sobras. Comieron unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor. Gloria. Toda la fuerza poderosa de Dios.
Cuando hay abundancia de recursos materiales, de inteligencia humana, de posibilidades en el mundo, quizás la obra de Dios no brilla con tanta intensidad. Es paradójicamente en las limitaciones, en las dificultades humanas, en la precariedad, donde se ve con toda claridad el poder y la acción de Dios sobre la vida de una persona o sobre la vida de una comunidad. Viene un tercer momento y definitivo, que muy en la línea de los domingos de este mes de agosto que nos hablan del discurso del pan de vida, nos muestran a un Jesús en un gesto profundamente eucarístico. Efectivamente, toma los panes y peces, levanta la mirada al cielo, pronuncia la bendición sobre este alimento, parte el pan, lo reparte a sus discípulos y con los discípulos a la gente, y de alguna manera se comparte. Es de alguna manera todo el camino de la multiplicación de los panes una anticipación de lo que es la celebración de la Eucaristía. El pan partido, el pan repartido, el pan